Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Y el título que Dios me ha guiado a trazar en esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pide Dios de ti? Esta pregunta nos abre el panorama para nosotros entrar a entender de que Dios es un Dios que también pide cosas de nosotros. Generalmente nosotros hemos crecido en un entorno religioso donde nos acercamos a Dios generalmente no para preguntar lo que Dios quiere de nosotros, sino con la necesidad de que Dios resuelva nuestros problemas. Y generalmente venimos a la iglesia o nos acercamos a Dios o buscamos un consejo o buscamos la palabra, es cuando hay necesidades. Muchas veces vemos a Dios como el Dios bombero, que está para apagar nuestros fuegos, o el Dios mago que está para hacer milagros de isofacto, o está el Dios auxiliador que acude en el momento en que yo lo necesito. Pero generalmente poco nos preocupamos por preguntarle a Dios qué Él demanda de nosotros. Ahora viene Semana Santa. Se mueve el ámbito religioso, idólatra en todo Colombia. Mucha gente hace penitencias, otros hacen procesiones, otros suben a las Tres Cruces, otros van a Buga, otros se dirigen a otras ciudades. Pero si usted nota, el ser humano busca a Dios siempre buscando una petición. Y eso es algo que nos involucra en la religiosidad. Porque si nosotros nos acercamos solo a Él para pedir, eso nos hace entender de que no tenemos una relación verdadera con Dios. Porque yo me encuentro en la Biblia un Dios que cuando llama al pueblo israelita de Egipto y le da una promesa, por supuesto, Dios quiere bendecir a su pueblo. En muchos versículos Jesús dice, pidan y se les dará, acudan a Él en los momentos de necesidad. Pero también me encuentro con un Dios que demanda a su pueblo que le oiga, que le atienda y que le obedezca. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1, Dios le dice al pueblo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, dice la palabra. Esto me habla de un Dios que también habla, porque esa es una muy buena noticia para nosotros. Dios también habla. Un día Dios toma a Abraham. Abraham tiene 75 años y se le aparece Dios y da una promesa de bendición sobre su vida. Le dice, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a engrandecer tu nombre, vas a ser un hombre poderoso, te haré famoso, en ti serás benditas todas las familias de la tierra. Pero también Dios le habla a Abraham y le dice, ahora deja tu casa, tu parentela, el lugar donde moras, aléjate de ellos y ve al lugar que yo te voy a entregar como herencia. Vemos a un Dios que le da promesas a este hombre llamado Abraham, pero que también le habla de lo que él tiene que hacer. Más adelante dice la palabra que le nace un hijo llamado Isaac. E Isaac crece, llega a la adolescencia, tendría unos 13 años cuando Dios le habla a Abraham y le dice, ahora toma a tu hijo, tu único hijo, sube a ese monte y allí donde está ese altar, amarra a tu hijo y sacrifícamelo. Algunos podrían decir, Dios, ¿cómo pide eso? ¿Cómo pide que Abraham mate a su hijo? Eso humanamente es inconcebible, pero la realidad es que Dios no quería la muerte de Isaac.
Dios quería la obediencia de Abraham. Y cuando él sube en obediencia, dice que amarra a su hijo, y cuando ya tiene el cuchillo en su mano para sacrificar a su hijo, dice que un ángel se le aparece. Y a mí me impacta lo que dice el texto de Génesis capítulo 22, versículo 16 en adelante. Dice la Biblia: y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay un principio que tenemos que rescatar y aprender, y es que antes de la bendición está la obediencia. Dígale al que está a su lado eso: antes de la bendición está ¿qué? La obediencia. Dígalo otra vez: antes de la bendición está la obediencia. Un escritor dijo que la corona del creyente es la obediencia. Y ese es el problema del ser humano, ayer, hoy y siempre. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a su palabra. Queremos prosperidad sin sacrificio, bienestar sin esfuerzo, salud sin disciplina, cosecha sin siembra, disfrute sin responsabilidad. Algunas personas al acercarse a Dios pueden decir: yo voy a la iglesia, pastor, yo me congrego. Algunos podrán decir hasta: yo le sirvo a Dios, yo oro, yo leo la Biblia. Pero hay un texto en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, donde la Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso significa que no basta con oír, no basta con recibir la palabra, no basta con atender a la voz de Dios. Necesitamos ir a la acción. Necesitamos no solamente decir amén, sino obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Allí es donde algunas personas dicen: pero pastor, yo recibí la palabra, yo tengo la promesa, Dios me habló, Dios me dijo. Pero pastor, ¿cómo así? Yo de vez en cuando vengo a la iglesia, ¿por qué no me va bien? Yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie. Jesucristo al respecto, en Mateo capítulo 7, verso 21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que nos vuelven personas creyentes y personas victoriosas es hacer la voluntad de Dios. Yo le quiero poner un desafío: haga la voluntad de Dios, conozca esa voluntad y aplíquela a su vida. Vamos a quitar los conceptos religiosos erróneos y vamos a entrar a tener una relación genuina y verdadera con Dios. Porque el ser humano parece ser que por naturaleza es desobediente. El ser humano natural se deja guiar por sus instintos, por lo que le gusta, por lo que le atrae, por lo que él cree que está correcto o está bien. Y allí es donde surge el humanismo. El humanismo quita a Dios del trono de nuestras vidas y pone al hombre como Señor.
Allí nace el orgullo de creer de que nosotros tenemos más razón que Dios. Y por supuesto, la desobediencia se basa en la incredulidad, porque no creemos que el hacer caso nos beneficia. Un día yo tomé a mi hijo de 5 años y le regalé un paquete de Cheetos acaramelados. Yo no sé si usted ha probado los Cheetos acaramelados. Resulta que yo le di la bolsa, el niño se emocionó porque le gustan, abrió la bolsa y como a mí también me gusta, yo le fui a meter la mano. Y cuando yo le fui a meter la mano, el niño ¡pam!, cerró la bolsa. Y yo le dije, deme. No, deme. Hermano, así somos nosotros. Si nosotros entendiéramos que es Dios quien nos dio todo, no tendríamos problema con obedecer al Dios que llenó mi bolsa y que me la podría volver a llenar. Porque nuestra manera natural de ser es que no queremos obedecer y queremos cerrarnos. Si entendiéramos que quien nos pide es quien nos da y que tiene la capacidad de darnos otra vez. Y allí es donde en mí surge una preocupación, porque como pastor tengo un profundo deseo de que a usted le vaya bien, de que Dios a usted lo prospere, bendiga su casa, su familia, de que Dios lo levante en sus finanzas, en su salud, de que Dios a usted comience a bendecirlo. Si usted es bendecido, la iglesia es bendecida. Pero allí es donde debemos de entender que las bendiciones de Dios se basan en la obediencia. Le quiero reiterar esto: las bendiciones de Dios se basan en la obediencia. Cuando Dios saca al pueblo israelita de Egipto, Dios sí que lucha con eso, con ese pueblo. Ellos vienen de la esclavitud. Dios los liberta de una manera sobrenatural, trayendo las 10 plagas, abriendo el mar en 2. Y ahora Dios les baja la instrucción. Dios les dice lo que ellos deben de hacer. Pero dice Dios en muchas ocasiones que se molesta porque ese pueblo era rebelde. En el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, le quiero leer Deuteronomio 9:7, le voy a leer algunas citas. Dios le habla al pueblo y le dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Versículo 16. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Verso 22. También en Tabera, en Masash y en Quibró Ataaba provocasteis a ira a Jehová. Y el versículo 24 dice: y rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La rebeldía nos saca del propósito de Dios. La desobediencia nos impide entrar a la bendición. Más bien nos saca de la bendición. Lo que le pasó a Adán y Eva, lo que le pasó a Saúl, que fue destituido por su rebeldía. Porque al conocer la palabra y no aplicarla, nos convierte en rebeldes, iglesia. Y allí es donde vamos al eje central de esta enseñanza. ¿Qué pide Dios de nosotros? No le estoy hablando aquí qué pide la iglesia o qué pide el pastor. Estoy preguntando qué pide Él, Dios, de nosotros. Y está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Precisamente luego de que Dios se enfurece con el pueblo, dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Le repito eso. Ahora pues, Israel, el pueblo de Dios, ¿qué pide
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Yo me pregunto acá, ¿cuántos anhelan prosperidad? Pero mire que la prosperidad es el resultado de hacer lo que Dios dice. La prosperidad no es un objetivo, es un resultado. El Hijo de Dios no busca prosperidad, busca obedecer, porque la obediencia desata la prosperidad. Y allí es donde el texto habla de 5 cosas que está pidiendo Dios. En primer lugar, lo que está diciendo la palabra es que temas a Jehová. Primero, que temas a Jehová. Temer a Jehová es concebir en mi corazón la realidad de Él en mi vida. La gente, ¿por qué peca? Le importa poco lo que Dios dice o no se congrega porque no cree en la realidad de Dios. Hoy nos encontramos en una generación incrédula, atea, en una generación que rechaza la palabra. Pero tener el temor de Dios es tener claridad de que Dios es real, que Dios es omnipresente, está en todo lugar, de que Dios conoce aún lo más íntimo de mis pensamientos. Por lo tanto, al yo comprender la realidad de Dios en mi vida, soy consciente de que todo lo que yo haga, Él se está enterando. Yo puedo encerrarme en un túnel y allá está Dios. El salmista David decía, ¿de dónde huiré de tu presencia? El problema es cuando el ser humano peca y lo único que le interesa es que otra persona no lo vea. Esa persona no tiene el temor de Dios. Y precisamente el proverbista en el capítulo 8, versículo 13 de Proverbios, él expresa y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Por lo tanto, Dios dice, yo necesito que tú tengas temor de Dios en tu corazón. Usted va a salir de este lugar ahora que termine el servicio, pero Dios sale con usted. Dios está contigo. Dios te acompaña. Somos el templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, Dios le dice al pueblo que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. ¿Sabe que el problema del ser humano no es que Dios le diga lo que tenga que hacer? El problema del ser humano es que aunque Dios le dice lo que tiene que hacer, no hace caso. La Biblia dice en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Note lo que dice el versículo 8, dice, yo te voy a enseñar el camino. Cada uno de nosotros, al acercarnos a la Biblia, descubrimos la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara, muy explícita en la mayoría de los temas relacionados a la vida diaria, práctica, relacionados a una relación sentimental. La Biblia te dice con quién te debes de juntar, con quién no. La Biblia dice que con quién podemos hacer negocios, de qué manera hacer negocios, cómo comportarnos, cómo controlar nuestra boca, cómo sacar adelante una familia, cómo tratar al cónyuge, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los padres. El problema del ser humano es que no anda en los caminos de Dios.
Y hay muchas cosas retenidas a causa de que no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y por supuesto, todos al llegar a Dios, al acercarnos a Él, al recibirlo en el corazón y al nacer de nuevo, venimos de un mundo alejados de Dios. Venimos de un mundo donde hemos cometido errores. Venimos de un mundo de desorden. Muchos llegan en unión libre a la iglesia, muchos llegan con negocios ilícitos a la iglesia, muchos llegan con pensamientos negativos, otros llegan con grosería en su boca. Pero hermano, al acercarnos a Dios, Dios nos dice: deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Entonces allí nos encontramos con un Dios que no solo me quiere bendecir, sino transformar. Un Dios que me quiere hacer mejor. Un Dios que me habla, que me dice. Y allí es donde el secreto del éxito es hacer caso en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. En tercer lugar, Dios le dice que lo ames. Me impacta lo que Dios pide, que lo amemos. ¿Sabe por qué Él lo pide? Porque dice la palabra que Él nos amó primero. Dios podría tratarnos a nosotros de una manera despectiva, lejana. Dios podría olvidarse de nosotros. Dios podría sencillamente tener una relación básica con el ser humano, pero note el tipo de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. El libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 5 dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar? El amor nace de un vínculo profundo con una persona. Seguramente usted ha experimentado qué es amar. El amor a un padre, a una mamá. El amor a un cónyuge. El amor a un hijo. Yo creo que cuando hay amor, la relación es distinta a la normal. Porque hay un sentimiento profundo de por medio. El amor es un sentimiento de aprecio, de cariño, de valorar, de querer, de estimar, de abrazar. Y el amor se expresa con la fidelidad, con la búsqueda, con la honra, con el afecto. Hoy en día la mayoría de gente no ama a Dios. Se aman a sí mismos. Aman el dinero. Aman lo material. Aman el placer. Pero ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Sabe qué pide? Que usted y yo nos enamoremos tan profundamente de Dios que lo podamos amar con todo nuestro corazón. Lo cuarto que dice el texto, dice que sirvas a Jehová tu Dios. Que sirvas a Jehová tu Dios. Pensemos por un momento quién es Dios y por qué Él nos pide esto. ¿Acaso Él necesita que usted y yo lo atendamos a Él? Yo creo que Él tiene suficientes con la cantidad de ángeles que tiene en el cielo. Dios no necesita nada de nosotros realmente. Pero Dios tiene un amor profundo por el ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Y Dios tiene una profunda necesidad para que el ser humano le conozca, para que el ser humano encuentre la misericordia de Dios, para que las personas conozcan quién es Jesucristo y reciban su gracia. Ahora, cuando Dios mira al mundo, entonces Dios llega a nuestro corazón.
Usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. No fue por mérito, fue por fe. Inmediatamente usted recibe a Cristo, Dios da la orden y dice, inscriba este nombre en el libro de la vida. Esta persona es salva. Pero a partir de que el Espíritu Santo llega a la vida de la persona y su nombre está inscrito en el libro de la vida, Dios dice, quiero usarte para que por medio tuyo la gente me conozca. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Dios, dice que él va rumbo a Damasco, Jesucristo se le revela y la pregunta que Pablo le hace a Jesucristo luego de recibirlo en su corazón es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, todos nosotros deberíamos hacerle la misma pregunta a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le habla respecto a un llamado. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Me llama la atención la palabra instrumento. ¿Sabe que usted y yo podemos ser un instrumento que Dios use? Todos podemos ser un instrumento que Dios use. Y en la multiforme gracia de Dios existen diferentes llamados, diferentes comisiones, diferentes delegaciones, diferentes áreas de servicio. Hay gente que Dios le pone en su corazón ir a las cárceles a predicar. Hay otros que Dios les dice, vaya a los hospitales y ore por los enfermos. Hay otras personas que Dios les dice, vayan y hagan labor social con el indigente. Hay otras personas que Dios los pone frente a un centro de rehabilitación. Otras personas dicen, yo voy a abrir mi grupo vida, voy a predicar la palabra, voy a abrir mi casa, voy a ofrecer ese lugar, esa sala que tengo para que se predique la palabra de Dios. Otra persona dice, yo voy a evangelizar, yo voy a repartir literatura. Otra persona en la iglesia dice, yo voy a servir en seguridad o en producción, o voy a estar en las puertas, o voy a atender a los niños, o voy a estarle enseñando a las personas allá en CEFI. Otro dice, yo tengo el talento, voy a servir en la música, en la danza. Otro dice, yo voy a servir en la consejería. Pero todos debemos servir. ¿Quién lo demanda? ¿Quién? ¿Y con Dios se pelea? ¿Con Dios se discute? Es que hay veces tomamos a Dios como si Él fuera nuestro asesor. El asesor da ideas. No, Él no es tu asesor, Él es tu Señor. ¿Él es quién? Nuestro Señor. El otro día le regalé una chocolatina a mi hijo y la estaba abriendo y le dije, dele a su hermano, e inmediatamente la cerró. No. Así somos muchos. Dios te bendice y Dios te dice, ayuda a tu hermano, y usted, no, cierro mi chocolatina. Ahí sí se ríe, ¿no? Dios te da un vehículo y te dice, ve y recoge a tal persona. No. Dios te da una boca para hablar y te dice, predica. No. ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la voz? ¿Quién nos dio las piernas para caminar? ¿Quién nos dio el dinerito que llega a nuestros bolsillos? ¿Quién nos da el trabajo, la habilidad, el talento, el aire que respiramos? Esta mañana que Dios nos regaló, todo proviene de Dios. Y lo quinto que dice el versículo es que guardes sus mandamientos. Yo me pregunto, ¿qué es guardar? Si yo a usted le entrego un anillo y le digo, guárdemelo,
¿Usted qué va a hacer? Va a cogerlo y lo va a meter en un lugar seguro. Guardar es retener. Eso es guardar, retener. Y cuando el texto dice, quiero que guardes mis mandamientos, es porque Dios quiere que usted y yo tomemos en serio ese libro que se llama Biblia. Y que usted y yo todos los días miremos la palabra y comencemos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Que cojamos la palabra de Dios y comencemos a interiorizarla. Seguramente uno al leer un día la Biblia, a los minutos o a la hora, usted ni se acuerda que leyó. Así somos nosotros, desmemoriados. Por eso cuando en la escuela un niño se porta mal y le dice, mire, usted rayó esa pared, eso estuvo mal, ahora se sienta, tome una hoja y va a escribir 500 veces, no debo rayar paredes, no debo rayar paredes, no debo rayar paredes, no debo rayar. Y 500, el niño se acuesta durmiendo esa noche diciendo, no debo rayar paredes, no. Hasta que lo aprenda. Así es Dios con nosotros. ¿Cómo se memoriza usted un teléfono? Una dirección. Hasta el nombre de alguien. Con la repetición. Dios le dice a Josué, capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que él está escrito. Entonces te irá bien, te prosperaré en todo lo que hagas. Entonces cuando somos cristianos y comenzamos a leer, no forniques, al otro día, no forniques, al otro día, no forniques. Hermano, no termino fornicando. Cuando yo me meto con la palabra de Dios, paulatinamente comienza a transformar mi mente y mi corazón. Entonces Dios le dice al pueblo, guarda la palabra, guarda la palabra, guarda la palabra, guarda la palabra. Comienza a leer de Génesis, Apocalipsis. Cuando termines, vuélvela a empezar. Guarda la palabra, guarda la palabra. En el tiempo antiguo, los judíos tomaban a sus niños y desde la edad que comenzaban a leer, les comenzaban a enseñar todo lo que era la ley, de Génesis a Deuteronomio. Y los niños judíos a los 13 años se sabían de memoria la palabra. Porque Dios tenía una necesidad y era sembrar su mente en nuestra mente, su corazón en nuestro corazón. Y es interesante porque al terminar este texto que leímos de lo que Dios pide de nosotros, en Deuteronomio 10:16, Dios le dice al pueblo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad. En otras palabras, Dios está diciendo, mira, para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo, tú necesitas circuncidar tu corazón. Recuerde que la circuncisión era una ley para el pueblo judío, para Abraham y su generación, donde tenían que tomar el prepucio en el pene del hombre y cortarlo. Era un pedazo de carne que rodea, un pedazo de carne que era arrancado. Pero ahora Dios no se refiere a la parte física del ser humano, sino que va más allá y dice, yo necesito que tú cortes la carnalidad de tu corazón. En otras palabras, necesito hacer un rompimiento en ti, donde ya no seas más carnal. Porque el carnal piensa en las cosas del mundo, el espiritual piensa en las cosas del espíritu. El carnal piensa en satisfacerse a sí mismo, el espiritual piensa en satisfacer a Dios. Y creo, iglesia, que algo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros
es hacer eso, una circuncisión en nuestro corazón. Limpiarlo, cortar la inmundicia, nuestra carne. Ese corazón engañoso y perverso, sanarlo. Y que Dios nos mire como miró a David, del cual decía, ese hombre es conforme a mi corazón. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.